La vida tiene formas raras de enseñarte quién eres de verdad. Si hace 4 años me hubieras dicho que hoy iba a estar donde estoy, exitosa, independiente y totalmente distanciada de mi familia, me habría reído. No por mala, sino porque me habría parecido imposible. Y aún así, aquí estoy. Y sí, la historia es larga. Me llamo Juliana Salgado, y en ese entonces trabajaba como gerente en Sincronía Soluciones Comerciales, una empresa mediana dedicada a operaciones comerciales y análisis de riesgo para clientes corporativos. Era buena en lo que hacía. Me gustaba el orden, me gustaba ver números claros, decisiones claras. Y sí, yo ganaba bien para mi edad, pero sobre todo era muy disciplinada. Pero como a muchas mujeres a finales de sus 20, ya me estaba cayendo encima esa presión silenciosa de ya deberías esto y ya es hora de aquello. Tenía una carrera decente, un círculo pequeño de amigas cercanas y una familia con la que, en ese momento, yo juraba que tenía buena relación. Mis papás, Rosa Elena y Héctor, estaban presentes. A su manera, claro, y mi hermano mayor, Mauricio, que era 2 años más grande que yo y que, desde que tengo memoria, había sido el favorito. Crecimos en la zona de Satélite, en Naucalpan. Casa de familia, domingos de comida, vecinos que se conocen de vista. Mauricio y yo nos llevábamos como se llevan muchos hermanos. Rivalidad, bromas, pleitos chiquitos, y luego como si nada. Él siempre fue el sociable, el que se llevaba con todo el mundo, el que hacía reír a la gente sin esfuerzo. Yo era más de trabajar, de pensar en el futuro, de construir algo estable. Mis papás lo consentían demasiado. Yo lo sabía. Lo acepté durante años. Me repetía que así era la dinámica y ya, que no era personal, que solo era la forma de mi familia. La cosa cambió la noche que fui a la reunión por el departamento nuevo de Jimena. De esas donde llega gente que ni conoces, amigos de amigos, música bajita, botanas del súper, un par de botellas de vino barato y refrescos para los que no toman. Ahí lo vi, Tomás Rivas. No era el típico que entra queriendo llamar la atención. Era más bien de esos que se quedan en la orilla y, sin hacer ruido, terminan siendo el centro. Pelo castaño oscuro, un poco rebelde, sonrisa discreta, como si siempre trajera un chiste guardado para el momento exacto. Empezamos a platicar porque Jimena mencionó un podcast de crímenes reales, y los dos reaccionamos al mismo tiempo. No puede ser. ¿Tú también escuchas eso? Y de ahí, sin darme cuenta, se nos fueron horas. Cuando quise revisar el reloj, ya era tarde. Intercambiamos números, y esa misma noche me escribió. En una semana ya nos mandábamos mensajes diarios. La primera cita fue en un italiano pequeño en la Roma, de esos donde la luz es cálida y el lugar huele a pan recién hecho. Hablamos tanto que el mesero ya nos estaba viendo con cara de jóvenes, ya voy a cerrar. Luego vino la segunda cita, luego la tercera, luego la cuarta, y de pronto, sin planearlo, ya estábamos juntos todos los fines de semana. Tomás era diferente a los hombres con los que yo había salido. Se veía más centrado. Tenía un trabajo decente en ventas de software, era ordenado con sus cosas, y hablaba del futuro sin que sonara a promesa vacía. A los 6 meses ya estábamos hablando de vivir juntos. No con prisa, pero con seriedad. Al cumplirse 1 año de novios, me llevó al mismo restaurante italiano de la Roma donde habíamos tenido nuestra primera cita. Desde que nos sentamos, lo noté raro. Traía las manos inquietas, movía el vaso de agua, revisaba su celular más de lo normal. Yo intenté no pensar cosas. A lo mejor en el trabajo se complicó algo, me dije. Llegó el postre. Y entonces se levantó. Se puso a un lado de la mesa, respiró hondo y se hincó. Sacó una cajita de terciopelo. Yo sentí que el corazón me golpeaba en la garganta. Juliana, ¿te quieres casar conmigo? Me tembló la voz. Sí. El anillo era justo como yo lo habría elegido. Sencillo, elegante, sin exageraciones. La gente alrededor aplaudió. Alguien dijo, ¡Felicidades! Y yo me sentí flotando. El fin de semana siguiente lo llevé a conocer a mi familia. Yo iba nerviosa. Mis papás pueden ser muy juiciosos. Y Mauricio es de esos que o te hace sentir como en casa al segundo uno,
o te pone incómodo con una sola mirada. Casi nunca hay punto medio. Mi mamá abrió la puerta antes de que tocáramos. ¡Mi niña! Me abrazó fuerte y luego miró a Tomás de arriba a abajo, con esa sonrisa de mamá que evalúa y al mismo tiempo quiere quedar bien. Y tú debes ser el que se robó el corazón de Juliana. En la sala estaban mi papá y Mauricio viendo un partido de la Liga MX. Mauricio se paró de inmediato, como si estuviera esperando el momento. Así que tú eres el famoso Tomás, le extendió la mano con firmeza. El que tiene a mi hermana como loca. Tomás le sonrió, sin verse intimidado. Y tú debes ser Mauricio. Juliana me ha contado bastante de ti. La tarde, para mi sorpresa, salió mejor de lo que imaginaba. Mi mamá insistió en enseñarle fotos mías de niña, aunque yo protestara. Mamá, yo. Ay, no seas exagerada, mira nada más esta. Mi papá lo interrogó con calma, pero con intención. ¿A qué te dedicas exactamente? ¿Y cuáles son tus planes con mi hija? Tomás contestó bien, sin soberbia, sin titubeos. Y lo más raro, lo más inesperado, fue que Tomás y Mauricio hicieron clic casi de inmediato. Cuando se dieron cuenta de que le iban al mismo equipo, se volvieron dos niños. Durante la cena, Mauricio le echó el brazo encima a Tomás, como si ya fueran hermanos de toda la vida. Por fin voy a tener un hermano, soltó, riéndose, porque lo único que me tocó fue esta quejumbrosa. Me señaló con el tenedor. Yo le hice una mueca. Por favor, si no fuera por mí, te habrían cachado 1000 veces en la preparatoria. Eso sí, dijo Mauricio, y la mesa se rió. Los meses siguientes fueron una locura de preparativos de boda. Mi mamá se adueñó de las flores, mi papá de los detalles del lugar, y Mauricio se nombró solito organizador oficial de la despedida de soltero de Tomás y, de paso, su compañero de bebidas. Se empezaron a ver seguido por unas cervezas. Y yo, de verdad, estaba feliz. Me daba gusto que mi futuro esposo y mi hermano se llevaran tan bien. Me parecía un buen augurio. La boda fue sencilla, pero perfecta. La hicimos en el patio de la casa de mis papás, con lucecitas colgadas en los árboles y frascos de vidrio con flores en las mesas. Estaban nuestras personas cercanas, nada de lujo exagerado, solo cariño. Cuando Tomás me besó después del sí, acepto, yo lo creí. Lo creí con todo el cuerpo. Pensé, esto sí. Después de la luna de miel, nos fuimos a vivir al departamento que Tomás rentaba. Un departamento acogedor, de una recámara, en una zona tranquila. Y ahí empezó nuestro plan. Queríamos ahorrar para comprar algo propio. Tomamos la decisión de hacerlo divertido. Cada quien abriría su cuenta y veríamos quién lograba ahorrar más para el enganche. Una competencia sana, según nosotros. Al principio fue bonito. Comparábamos menús para pedir algo barato, cocinábamos en casa, nos inventábamos citas en la sala para no gastar en restaurantes. Hasta hacíamos comidas elaboradas, como si estuviéramos en un programa, con tal de no salir, pero como a los 3 meses, Tomás empezó a inquietarse. Ya parecemos viejitos, se quejó una noche. Nada más trabajo, casa, ahorrar. Somos muy jóvenes para vivir encerrados. Yo le enseñé la cuenta, emocionada. Mira cuánto llevamos. De verdad vamos bien. En unos años podríamos tener algo nuestro. Él decía que sí, que entendía, que valía la pena. Y luego pasaba algo. Mauricio empezó a invitarlo a salidas de hombres los viernes. Al principio me dio inquietud, pero Mauricio me juró que lo cuidaba. Yo lo traigo bien, me dijo con esa seguridad de hermano mayor. Tú tranquila. Y yo le creí. ¿Cómo no iba a confiar? Era mi hermano. Tomás siempre regresaba de esas salidas de mejor humor, más cariñoso, como si hubiera soltado presión, y entonces yo me acostumbré. Hasta empecé a agradecer esos viernes tranquilos para mí. Al año de casados, yo me sentía orgullosa de mis avances. Había logrado guardar casi $500,000, ahorrando de verdad, cortando gastos y trabajando extra cuando se podía. No sabía cuánto llevaba Tomás porque decidimos mantenerlo en secreto por la competencia, pero yo quería creer que íbamos parejo. Un jueves en la noche, mientras cenábamos pasta, Tomás soltó la noticia como si fuera lo más normal del mundo.
Este fin nos vamos a ir a Valle de Bravo. Lo miré, confundida. ¿Este fin? Pensé que íbamos a estar juntos. Has trabajado tarde toda la semana. Ándale, Juli, dijo, sonriendo. Mauricio y yo queremos ir. Un amigo tiene una cabaña. Hace años que no voy. Va a estar tranquilo. Unas cervezas, el lago. Nada del otro mundo. En ese momento tocaron la puerta. Yo ya tenía un mensaje de Mauricio desde antes, de esos de «ahorita paso», pero no pensé que fuera a caer justo en ese momento. Y como si lo hubieran ensayado, Mauricio entró sin esperar respuesta. Tenía llave para emergencias. Yo ya empezaba a preguntarme si eso era buena idea, pero lo dejé pasar muchas veces. «Hermanita», abrió los brazos. «Por favor, deja que tu esposo se venga conmigo». Y se hincó ahí mismo, frente a mi silla, haciendo un teatro que a él le salía natural. «Te prometo que lo cuido. Nada de locuras, nada de fiestas. Dos hombres intentando ganarle a los peces. Tú sabes». Yo no pude evitar reírme. «Levántate. Qué vergüenza. No me levanto hasta que digas que sí». Me miró con esos ojos de «ya sabes que me vas a decir que sí», los mismos que usaba de niños cuando quería salirse con la suya. Suspiré. «Está bien, pero quiero que me marques cuando lleguen». «Claro», dijo Tomás rápido, dándome un beso en la frente. Salieron temprano el sábado, de madrugada para agarrar carretera sin tanto tráfico. Cargaron cosas al coche, una hielera, cañas, una bolsa con botanas. Yo me quedé en el departamento, intentando entretenerme. Limpié, lavé, acomodé, pero para la tarde ya estaba desesperada. Entonces pensé en Sara Ibarra, la novia de Mauricio. En el último año nos habíamos llevado bien. Era inteligente, divertida, y se notaba que de verdad quería a mi hermano. Yo me decía que con ella, Mauricio, se estaba centrando. Agarré el celular y le marqué. Contestó al tercer timbre. «Bueno, hola, Sara. Soy Juliana. Oye, como los hombres se fueron de pesca, pensé si querías que fuéramos a comer algo, a dar una vuelta». Hubo un silencio raro. «¿De pesca?». Sara sonó confundida. «Mauricio no está pescando. Está aquí conmigo. Vamos a salir en un rato a casa de sus papás. Se va a quedar el fin de semana allá». Sentí que la sangre se me bajaba a los pies. «¿Cómo?». Mi voz me salió bajita. En el fondo se escuchó la voz de Mauricio. «¿Quién es, amor?». Y Sara, sin saber, respondió alto. «Nadie. Una amiga». Me apreté el celular contra la oreja. La cabeza me empezó a dar vueltas. Tomás y Mauricio me habían mentido. Los dos, al mismo tiempo. Y si no estaban juntos, entonces, ¿dónde estaba Tomás? «Sara», le dije casi en un susurro, «por favor, no le digas a Mauricio que te marqué. Necesito entender algo». «Claro», respondió, ya más seria. «¿Estás bien?». «No lo sé. Te marco luego». Colgué antes de que se me quebrara la voz. Me quedé sentada en la cama, mirando la nada. En el escritorio estaba la laptop de Tomás, abierta, como siempre, en pausa. Él era descuidado con eso. Y, para rematar, siempre dejaba WhatsApp web conectado. Su contraseña era la fecha de cumpleaños de su mamá. Yo se lo había dicho 1000 veces, que eso no era seguro. Esa vez, esa misma costumbre me abrió la puerta al desastre. La encendí con las manos temblando. Entré y ahí estaba. WhatsApp web abierto. Su sesión seguía activa. Vi un chat con el nombre Rebeca y sentí un golpe en el estómago antes de leer una sola línea. El historial era largo, meses, y cada que bajaba, cada que veía una burla, un plan, una sonrisa escrita, se me iba deshaciendo algo por dentro. «No puedo esperar a verte este fin, amor. Tu esposa sí se creyó lo de Valle de Bravo. Obvio. Mi cuñado me cubre. Es un crack. Qué comodidad tener a una esposa tan confiada. Ni sospecha. Cree todo». Leí sobre hoteles, sobre visitas rápidas, sobre pretextos de junta y cierre de mes, sobre salidas de hombres que en realidad eran citas con ella. Y lo peor no era solo la infidelidad, era el tono, la ligereza con la que hablaban de mí, como si yo fuera un chiste. Y luego vi otro chat, con Mauricio.
Y ahí fue cuando se me rompió de verdad. Ya se la creyó otra vez, escribió Tomás. Tu hermana es bien confiada, respondió Mauricio. Siempre lo ha sido. Me dio risa cómo me deseó que les vaya bien. Juliana vive en su mundo. Tú sigue. Aquí, yo te cubro. Eres el mejor hermano. Para eso estamos. La verdad es más divertido esto que quedarme de domingo con la familia. Por cierto, Rebeca dice que gracias por cubrirte con Sara. Dile que no hay tema. Más abajo, mensajes sobre bares, antros y lugares de espectáculo donde iban a ver a mujeres bailar. Comentarios sobre mujeres que conocían, sobre salir a lo que salga. Y burlas sobre mí, sobre mi plan de ahorro, sobre mi ilusión de comprar un departamento. Seguro ella termina pagando todo, escribió Tomás. Pues sí, contestó Mauricio. Mi hermana se mata trabajando y luego se siente orgullosa. Déjala. Mi hermano me llamó aburrida, me llamó ingenua. Se rió de mí como si no fuera su hermana, como si no hubiera crecido conmigo, como si no hubiera estado ahí en momentos que yo todavía recordaba con el pecho apretado. Me paré como pude, corrí al baño y vomité. Me temblaba todo el cuerpo. Cuando regresé, ya no estaba llorando. Estaba fría, no porque no me doliera, sino porque algo adentro se acomodó como una pieza que por fin cae en su lugar. Empecé a guardar pruebas con calma, capturas de pantalla, conversaciones completas. Me las envié a mi correo. Las guardé en una carpeta. Todo, cada burla, cada plan, cada mentira. Esa noche no dormí. Busqué departamentos. Llamé. Pregunté. Para el domingo por la mañana ya tenía asegurado un departamento amueblado de una recámara en la Narvarte. Pequeño, limpio, con lo básico y una ventana hacia un parque. Hice la transferencia, mandé los documentos, firmé el contrato por correo. Tomás regresó el domingo como a las 3 de la tarde, con cara de cansancio y el cuerpo oliendo a carretera. Seguro se atoró un rato en el regreso, como pasa siempre en domingo. Entró sonriendo, cargando una bolsa de tienda de conveniencia. Dentro traía un par de pescados congelados. Un intento triste de hacer creíble la historia. ¿Qué crees?, dijo alegre. Se nos escaparon unos enormes, pero mira, traje esto. Yo estaba sentada en la mesa, la laptop abierta. Sin decir nada giré la pantalla hacia él. En grande se veía el chat con Rebeca, con planes y mensajes del fin de semana. Tomás se quedó inmóvil. Luego apretó la mandíbula. ¿Qué es esto?, preguntó, aunque era obvio que sabía. ¿Sabes qué es lo que más me sorprende?, le dije, con una calma que hasta a mí me asustó. Que ni siquiera intentas pedir perdón. Él soltó un aire, como fastidiado. ¿Perdón por qué? Juliana, ya no eres la misma. Te volviste aburrida. Todo es ahorrar, planear, futuro. ¿Dónde quedó lo divertido? Hasta Mauricio dice, ni lo metas. Lo corté. Ya leí todo. Lo que dices tú, lo que dice él, lo que se dicen entre ustedes. Tomás me miró con coraje, como si yo fuera la culpable por haberme enterado. Mira, dijo, tratando de enderezarse. A lo mejor esto es lo mejor. Queremos cosas distintas. Sí, respondí. Yo quería un matrimonio. Tú querías comodidad. Me levanté y saqué una maleta que ya tenía lista detrás del sillón. Voy a pedir el divorcio. Él quiso hablar. Yo no le di espacio. Quédate con lo que tengas en tu cuenta. Aunque, con tanto hotel y tanta salida, dudo que sea mucho. Esa tarde terminé de sacar mis cosas esenciales. Ropa, documentos, computadora, algunas fotos. No me llevé todo. No quería, no podía. Mi departamento nuevo olía a muebles guardados, pero tenía paz. Esa misma paz la necesitaba como aire. De mis ahorros usé una parte para el depósito y la primera renta. Lo demás me quedó como colchón para empezar de cero. Esa noche, como si el mundo se estuviera burlando, fui a la comida del domingo a casa de mis papás. Sabía que Mauricio y Sara estarían ahí, porque siempre estaban. Mis papás eran de esas familias de domingo de comida, sí o sí. Me fui con tiempo, pero aún así, el periférico se cargó. Llegué con ese cansancio de tráfico que te deja tenso sin darte cuenta. Mi mamá estaba poniendo la mesa cuando llegué. Mi niña,
Me sonrió, como si nada. Ayer te extrañamos. Mi papá estaba en su sillón de siempre. Y en la sala, Mauricio y Sara se veían como la pareja perfecta. Me quité el saco con calma. Respiré. Sí, dije, mirando directo a Mauricio. Ayer no fui porque Tomás y tú estaban ocupados, ¿no? Cubriendo su aventura. El silencio fue inmediato, de esos que se sienten pesados. Mauricio se puso pálido. ¿De qué estás hablando? ¿Qué dices? Preguntó mi papá, subiendo el volumen de la voz. Saqué mi celular, abrí las capturas y empecé a leer en voz alta. Leí las burlas, las coordinaciones, los mensajes. Leí lo del fin de semana. Leí lo de los lugares de espectáculo. Leí cómo Mauricio se reía de mí. Leí cómo Tomás decía que yo era confiada y aburrida. Sara se fue poniendo blanca. Sus ojos se llenaron de lágrimas. Cuando terminé, Sara miró a Mauricio como si estuviera viendo a un desconocido. Dime que no es cierto, dijo, con la voz quebrada. Dime que esto no es tuyo. Mauricio no la pudo mirar. Se quedó con la vista baja, como niño regañado. Sara. Yo. La cachetada se escuchó claro. No fue exagerada ni teatral. Fue real. Dolida. Se acabó, dijo ella temblando. Todo se acabó. Agarró su bolsa y salió casi corriendo. La puerta se azotó detrás de ella. Yo me quedé esperando la reacción de mis papás. Esperaba indignación, esperaba enojo, esperaba que por una vez me miraran a mí. Pero mi mamá se echó a llorar. No por mí. ¿Qué hiciste? Sollozó, y fue hacia Mauricio para abrazarlo. Le arruinaste la vida. Le arruinaste la relación. Yo la miré sin entender. ¿Estás hablando en serio? Mi papá suspiró como si yo fuera una niña caprichosa. Juliana, no hagas más grande esto. Son cosas de hombres. A veces se equivocan. ¿Cosas de hombres? Repetí, sintiendo que me ardía el pecho. ¿Me estás diciendo que esto no importa? Tu hermano no tuvo mala intención, dijo mi mamá, limpiándose las lágrimas. Nada más. Se dejó llevar. ¿Y tú vienes a exhibirlo así? ¿Era necesario? Mauricio levantó la cara, los ojos rojos, pero sin lágrimas. ¿Qué manera, Juliana? ¿Qué clase? Soltó, como si yo fuera la mala. Tenías que hacer un show. Miré a los tres. A mi mamá acariciándole el cabello a Mauricio como si fuera una víctima. A mi papá dándome esa mirada de decepción que me había dado muchas veces. A Mauricio, cómodo en su papel de pobrecito. En ese momento algo se rompió, o tal vez se endureció. ¿Sabes qué? Dije, lenta, sin gritar. Tienen razón. Yo debía haber sabido lo que iba a pasar aquí. Mi interés siempre ha sido así. Mauricio es el hijo perfecto, el que no se equivoca, el que siempre tiene una excusa. Felicidades. Quédense con su mundo. Y me fui. Salí de esa casa y no volví a mirar atrás. El trámite de divorcio avanzó sin tanto drama. Por suerte nos casamos por separación de bienes y mis ahorros estaban en mi cuenta. Aún así, Tomás intentó ponerse listo al final. Quiso pelear parte de lo que yo había guardado diciendo que era plan de pareja. Habló de acuerdos, de futuro, de que él también merecía. Pero ahí me ayudó algo que nunca pensé agradecer. Incluso sus papás lo frenaron. No te hagas más daño, le dijo su mamá, seria. Ya hiciste suficiente. Tomás bajó la petición al día siguiente. De amigos en común, me enteré de que Tomás y Mauricio seguían inseparables. Sin Sara, Mauricio se soltó por completo. Salidas cada fin, desveladas, fiesta, alcohol, fotos presumiendo como si fueran universitarios y no hombres adultos. Yo no los buscaba, pero la gente habla. Y a veces la vida te enseña cosas aunque tú no las pidas. Lo que sí hice fue concentrarme en mí, sin la distracción de un matrimonio que se estaba pudriendo y sin el ruido de una familia que no me cuidaba. Empecé a trabajar con una claridad que nunca había tenido. En Sincronía Soluciones Comerciales me ofrecí para todo lo difícil, para los proyectos que nadie quería porque eran pesados, delicados o porque implicaban tratar con clientes complicados. Me quedaba tarde, llegaba temprano, y no por obsesión, sino porque por primera vez
estaba trabajando para mí. Mi primer gran golpe fue con la cuenta de Grupo Andrade, un cliente al que ya todos daban por imposible. Reorganicé su operación, armé nuevos reportes, ajusté controles. En el primer trimestre, subieron su rentabilidad casi un 50%. El director general me habló personalmente para reconocerlo. Después, vinieron más proyectos. Diseñé un protocolo de evaluación de riesgo que le ahorró a la empresa millones en pérdidas posibles. Mejoré procesos internacionales que antes se tardaban eternidades y logramos bajar tiempos de operación más de la mitad. Y cada avance jalaba el siguiente. Un día, mi jefe me llamó a su oficina. «Juliana, quiero proponerte algo», dijo. «Necesitamos a alguien como tú en el equipo directivo. Tienes visión y no te tiembla la mano». Acepté. El aumento fue de esos que te dejan callada. Me dieron una oficina mejor, un puesto más alto, responsabilidades grandes. Y ese año, con el sueldo nuevo, lo que ya traía ahorrado y un bono por resultados, me compré un Mercedes negro seminuevo. No era lo más práctico, lo sé. Pero yo quería algo que me recordara todos los días que me había levantado sola. Al año siguiente, firmé la compra de mi departamento. Un condominio de 2 recámaras en una zona muy cotizada de la alcaldía Benito Juárez. Fue con crédito hipotecario y un enganche fuerte. Las mensualidades pesaban. Sí, pero yo podía. Y cada noche, cuando salía al balcón y veía las luces de la ciudad, sentía orgullo. No por presumir, por haberlo logrado. En todo ese tiempo no hablé con mi familia. Ni cumpleaños, ni fiestas, ni llamadas. A veces veía el número de mi mamá en la pantalla y me quedaba un segundo mirando, pero no contestaba. La traición todavía estaba fresca, y la forma en que me dejaron sola. Más. Y entonces, 2 años después de aquella noche en casa de mis papás, un martes cualquiera, mientras revisaba proyecciones trimestrales en mi despacho en casa, sonó el timbre. No esperaba a nadie. Casi nadie tenía mi dirección. Me asomé por la cámara del condominio. Ahí estaban mis papás. Se veían más grandes, más cansados. Mi mamá traía las manos inquietas. Mi papá tenía los hombros caídos. Me quedé un momento dudando. Luego, sin saber bien por qué, les abrí para que subieran. Cuando abrí la puerta, mi mamá soltó una sonrisa temblorosa. «Juliana, te ves muy bien. ¿Qué quieren?», pregunté sin rodeos. Mi voz salió fría, profesional, como cuando hablo con un cliente difícil. Se miraron entre ellos. Mi papá habló primero. «Venimos a hablar bien, hija. Es por Mauricio». Mi mamá se secó una lágrima que ya se le había formado. Estábamos equivocados. Equivocados en muchas cosas. Me contaron que Mauricio se había ido para abajo después de que Sara lo dejara, que su amistad con Tomás se volvió pura fiesta y nada más, que empezó a llegar crudo al trabajo, que luego ya ni crudo, que llegó tomado, que le dieron 2 advertencias formales, una por estar intoxicado en horario laboral y otra por faltar a una junta importante con un cliente. «Lo despidieron», dijo mi mamá, y la voz se le rompió. «Nadie lo quiere contratar. Sus referencias están muy mal». Mi papá me miró como si esa parte me tuviera que activar el instinto de rescate. «Está en su cuarto otra vez», añadió. «No tiene dinero, no tiene rumbo». Los escuché sin moverme. Apoyé las manos en la barra de mármol de mi cocina, fría, pulida, algo que yo había elegido porque me gustaba, porque era mío. «¿Y qué esperan que haga yo?», pregunté. Mi mamá se iluminó como si mi pregunta fuera una puerta abierta. «Bueno, hija», dijo rápido, «sabemos que estás en un puesto alto, en una empresa tan importante. Pensamos que podrías conseguirle algo». Mi papá remató, como si estuviera hablando de lo más lógico. «Un trabajo adecuado, con un buen sueldo. No tiene que ser algo muy pesado, algo estable». Se me escapó una risa. No porque fuera chistoso, porque era absurdo. «A ver si entendí», dije, mirándolos a los dos. «¿Quieren que yo arriesgue mi reputación? ¿Que yo construí sola? ¿Para acomodar al mismo hermano que me traicionó? ¿Al mismo que ayudó a destruir mi matrimonio?» «Eso fue hace 2 años», suplicó mi mamá. «La gente se equivoca». Yo me enderecé. Una equivocación es olvidar comprar leche.
Es llegar tarde a una comida. Lo que hizo Mauricio fue una decisión. Muchas decisiones. Él eligió cubrir a Tomás. Eligió burlarse de mí. Eligió cuidarlo a él y no a mí. Pero es tu familia, dijo mi papá, y su tono ya traía esa exigencia vieja. ¿Familia? Respondí. ¿Dónde estaba esa familia cuando les mostré pruebas y ustedes se pusieron de su lado? Mi mamá se endureció. Estás siendo injusta. Si no ayudas a tu hermano, te vamos a desheredar. Todo va a ser para Mauricio. Miré mi sala, mis cuadros, mis muebles, mi vida armada con mi esfuerzo, y sentí una paz extraña. No necesito nada de ustedes, dije. Ni su herencia, ni sus amenazas, ni sus permisos. Caminé a la puerta y la abrí. Me quedé parada con la mano en la perilla. Tengo una reunión temprano. Ya se pueden ir. Intentaron decir algo más. Mi mamá lloró. Mi papá murmuró algo sobre hijas malagradecidas. Yo no respondí. Me quedé ahí, quieta, hasta que se fueron. Por la ventana los vi subir a su coche ya viejito y arrancar despacio. Pensé en Mauricio en su cuarto de adolescente, en la misma cama, esperando que alguien le arreglara la vida como siempre. Lo último que supe fue que andaba haciendo trabajos sueltos, pintando bardas, cortando pasto, lo que saliera, más para juntar dinero para las salidas que para construir algo. Y Tomás, por supuesto, se cansó de traer de amigo a alguien sin dinero. Se fue con otros. Así funciona esa vida. Te acompañan mientras les sirve. Esa noche me serví una copa de vino de Valle de Guadalupe, de esas botellas que compras para celebrar algo importante. Salí al balcón. La ciudad se extendía abajo, con sus luces como si fueran estrellas caídas. Ahí estaba mi coche en su cajón, mi departamento detrás de mí, mi silencio por dentro, y una verdad clara. Algunos dirán que soy fría por darle la espalda a mi familia, pero para mí, la familia no es solo sangre, es confianza, es respeto, es lealtad. Y quien te quiere de verdad no se burla de ti, no te traiciona, no te manipula cuando ya te lastimó. Quien te quiere, se queda, te cuida. Y, si te ve levantarte sola, al menos tiene la decencia de no estorbarte.